Bueno, Dios te bendiga, vamos a ir a dirección por el libro de Crónicas, capítulo 28 ya. El pasaje se llama Salomón sucedió a David. Entonces, Pérez se reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las demás divisiones, que sirven al rey, los jefes de millares y centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Entonces, hasta donde llegamos, el texto nos entender que David puso orden en el reino, porque puso orden en el templo, puso orden en el ejército, incluso en su propio palacio. Tenía su propia guardia, de hecho, hizo su administración. Hasta donde me entera el texto, David renovó su administración. Verso 2: Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hijos, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá la familia de mi padre. Y entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Entonces aquí donde conoce el pueblo, pues ya he dicho en esta parte, pues David ya está viejo y le va a suceder el trono a Salomón. Entre todos los, versos 5, entre todos mis hijos, porque Jehová me da muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me dice Salomón, tu hijo, él edificará mi casa en mis atrios, porque este escogido por hijo, porque este escogido por hijo, y él le seré a él por padre. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. El mismo David dice que tuvo muchos hijos y muchas mujeres. Incluso Salomón tuvo muchas más. Pero vemos cómo claramente el pecado, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué le pasó a David? Bueno, primeramente recordemos que a David se le murieron cinco de sus hijos. Y todas sus mujeres le dejaron. ¿Verdad? Y durante su vida tuvo mucha guerra. Por causa del pecado que tenía, que era adulterio, porque tenía más de una mujer. Reposó un poco, no se quedó solo con Betsabé. Al final de su día se quedó solamente con Betsabé. Verso 7: Asimismo yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues entre los ojos de todo el Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con involuntario, porque Jehová escudriña los corazones. Y todos, y entiende todo intento de todos, entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si no lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazlo. Entonces, de hecho, pienso hasta este punto, pienso que David no hubiera logrado edificar la casa, el templo, porque se necesitaba demasiado dinero. De verdad, entonces incluso a Salomón le tomó, creo que 7 años edificar el templo, de lo caro que era. Y era demasiado, era una obra descomunal para la época. Mas mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario de Forcita y Asla. Y David dijo a Salomón su hijo, dio a Salomón su hijo el plano del pórtico, el templo, sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Hacemos el plano de todas las casas que tenía en mente para los otros de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También por los grupos de los sacerdotes y los levitas para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los auxilios del ministerio de la casa de Jehová. Y de oro empezó para las cosas de oro y para todos los utensilios de cada servicio, y plata empezó para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Él empezó para los candeleros de oro y para sus lámparas. Empezó el oro para cada candelero de sus lámparas. Y para los candeleros de plata empezó para cada candelero de sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. Entonces David tenía dinero, pero aún así no hubiera sido suficiente. De hecho, incluso Salomón añadió más a lo que David ya había dispuesto. Asimismo de oro empezó para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata,
También oro puro para los grafios, para los brillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, para las tazas de plata por peso para cada taza. Entonces, ¿por qué pienso que no lo hubiera logrado David? Porque él pesaba todo lo que da para Dios, el oro, la plata y el bronce. Y cuando Salomón edifica la casa, el templo para Jehová, dice el texto, que no se puede contar. De hecho, ni siquiera lo pesaban porque era demasiado. Además, oro puro empezó para el altar del incienso, para el carro de los querubines de oro, y con las alas extendidas cubrieron el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate. Van a celebrar y vayas porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Y no te grande te separará hasta que hagas toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Y prácticamente acaba el capítulo 28 de Primera de Crónicas, donde Salomón le da, bueno, lo único que hace David, es darle los planos a Salomón y darle la instrucción de cómo tiene que hacerlo, y prácticamente lo presenta, pero todavía no es rey. Eh, de hecho, en Primer Rey dice que cuando David hace esto de le dar los planos, dice que era muchacho pequeño. En este punto, Salomón era muchacho pequeño. Más adelante, si no me recuerdo, ya Salomón es ungido por rey y todo. Incluso David está con él todavía. Cuando David, cuando Salomón sube al trono, David estaba vivo todavía. Cuando Salomón sube al trono, entonces de hecho David le pasa el trono. Pues aquí lo único que hace pues, es presentar al pueblo. El próximo rey será Salomón. Bueno, entonces era todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.